Vamos a hacer hoy, en este momento, una charla un poco más amena. Voy a tratar de que no sea tan pesada. Vamos a tratar de que sea rápido, a pesar que son bastantes diapositivas. Y vamos a hablar del ACV recurrente. Y el ACV recurrente es una condición muy importante, porque el ACV recurrente, lo que no tenemos es evidencia, realmente. Y no es un reto que nos llega. Entonces, es el paciente que ya tuvo un ACV y nos vuelve con un ACV. Y uno dice que hice mal. Claro, a veces el problema está en el principio. Desde el principio no hicimos lo que había que hacer. En otros casos hicimos todo lo que podíamos hacer e igual el paciente recurre. 1, 2, 3, 4, 6, 7 veces hay descritas en la literatura de pacientes que recurren y uno a veces no sabe qué hacer. Entonces, estos son la declaración de intereses que tengo en este momento para la charla. Y pues empezamos diciendo que los problemas para estudiar el ACV recurrente pasan por las definiciones. ¿Qué es un ACV recurrente? El ACV recurrente es el clínicamente manifiesto, es el paciente que tuvo un ACV, llegó por urgencias, lo atendí, ahora tiene otro, o es el paciente que llegó por urgencias con un ACV clínicamente manifiesto y yo le hago un estudio de neuroimagen y, oh sorpresa, tiene múltiples lesiones que parecen de origen vascular y el paciente nunca ha tenido síntomas. El periodo y la región evaluadas también. Entonces, el seguimiento del ACV recurrente, ¿a cuánto lo hacemos? Claro, los resultados a corto plazo son 3 meses, 6 meses, un año, pero el paciente puede recurrir a los 2, a los 5, a los 10. Entonces, no hay una metodología bien puesta al respecto de este tiempo de recurrencia y del sitio de la región. Lo mismo la severidad. Si nosotros vemos la literatura, es probable que el ACV recurrente esté muy enfocado a los ACVs menores y AIT, pero no sabemos también de aquellos infartos que son moderados o un poco más grandes en cuanto a términos de recurrencia, si se pueden equiparar o no estos exámenes. Y lo mismo el componente isquémico o hemorrágico. La enfermedad cerebrovascular no es solamente isquémica. Obviamente nuestro hermanito rechazado a veces es el ACV hemorrágico, pero existe y es importante también considerarlo, por ejemplo, en etiologías como de pequeño vaso. La etiología de pequeño vaso es una enfermedad tanto isquémica como hemorrágica. Muy bien, entonces para que ustedes vean acá esas paradojas, entonces a la derecha ven esos pequeños infartos ahí y puede encontrar uno incluso más grandes que llegan en un paciente que perfectamente puede estar asintomático, y a la derecha ven como la mayor parte de los estudios que miden ACV recurrente, ustedes van a ver acá cómo la mayor parte de ellos están localizados en un seguimiento hasta 5 años y una incidencia de un 20%, que es más o menos lo que uno encuentra en la literatura, pero podemos encontrar otros estudios que van mucho más allá en el tiempo e incluso incidencias tan altas como casi cercanas al 50%. Entonces, pues nuestra moda es acá, aquí es donde nos movemos probablemente mejor, pero es muy heterogéneo de todos modos este contexto. Y datos importantes a tener en cuenta en el ACV recurrente. Uno, y son datos que pueden tener discusión, ojo. El riesgo de recurrencia es mayor en el periodo agudo y probablemente los estudios de antiagregación dual han ayudado mucho a esto. Ustedes ven aquí cómo esa pendiente en los primeros días es muchísimo más alta. Entonces sabemos que en los primeros 2 días o en la primera semana se da el mayor nivel de recurrencia, ¿cierto? Lo mismo, eso pasó en el estudio Chance, pero también lo vimos en el Point, esa pendiente en los primeros días. Entonces, esa recurrencia tiende a ser más en el periodo agudo, es mucho más rápida, sin embargo, también puede recurrir más adelante. Otra cosa es que las tasas de recurrencia parecen haber disminuido y por eso está el asterisco ahí. ¿Y eso cómo lo miramos? Pues miramos estudios de hace 22 años, por ejemplo, como este, en el cual llegamos a 10.5 a los 90 días, ¿sí? Esa tasa de recurrencia a los 90 días de 10.5. Sin embargo, si nos vamos a estudios más recientes, pareciera que ha disminuido en forma notable, por lo menos en el periodo agudo, en el corto plazo. Volvemos y decimos, ¿qué pasa más allá de 90 días? Y esto es muy probablemente, o al menos parcialmente, relacionado con la antiagregación dual, por ejemplo, de estos pacientes. Y estos son ACVs que tienden a ser pequeños o AITs, ¿cierto? ¿Qué pasa en los grandes? Bueno, no sé si se pueda extrapolar. Entonces, pareciera haber disminuido la tasa de recurrencia, pero esto puede tener ahí sus interpretaciones. Otra cosa es que el riesgo no es el mismo, dependiendo de la etiología en que yo encuentro ese primer ACV. Ustedes ven aquí a la derecha como el que tiene el mayor riesgo de todos y más temprano es el ACV ateroesclerótico, ¿sí? Por eso
las recomendaciones, por ejemplo, de hacer endarterectomía, de colocar stent tempranamente, porque estos pacientes tienden a recurrir muchísimo más que los otros y en forma más temprana, ¿cierto? Lo mismo entonces aquí, otras causas, entonces cuando tenemos otras causas que pueden explicar el ACV y que de pronto no las tratamos como debe ser, el cardioembolismo, miren cómo la enfermedad de pequeño vaso está un poquito por debajo, sin embargo, las connotaciones que dijimos ahorita, isquémico, hemorrágico, son muy importantes. Y el infarto criptogénico, que uno diría, el infarto criptogénico no recurre tanto. Sí, probablemente si lo miramos en tasas no recurre tanto, pero la cantidad de ACVs criptogénicos no es despreciable y en tamaño, en cantidad, pueden ser importantes también en este segmento. Otra cosa que hemos conocido es esto. El ACV recurrente tiende a recurrir por la misma causa que identificamos o que no identificamos al principio. Entonces vemos aquí en este trabajo cómo estos pacientes, por ejemplo, con un infarto, con un ESUS, la recurrencia tendía también a ser ESUS. Si era cardioembólico, la recurrencia tendía a ser cardioembólica. En la enfermedad aterosclerótica casi completamente era. Y en la enfermedad de pequeño vaso, si bien no era tan frecuente, pues también tendía a recurrir. Entonces, es muy importante identificar claramente cuál es la etiología del paciente, tratarla lo mejor posible para disminuir la recurrencia. Si yo no identifico claramente la etiología, es más probable que ese paciente pueda volver con una ACV, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante. Y entonces uno se pregunta, ¿y ahora qué hago? Y uno dice, ay, mire, me salió raro, pero bueno. El matachito dice, ¿what? Porque claro, la respuesta no se las voy a dar, pero les voy a dar tips. Voy a tratar de darles tips de qué podríamos hacer, porque aquí no es que haya mucha evidencia, pero sí sigue siendo válido el abordaje juicioso, la historia clínica, el examen físico, la revisión de los exámenes en pos de qué? De mirar qué es lo mejor que se puede hacer para diagnosticar la causa de ese ACV y claro, tratarlo en consecuencia. Entonces, vamos a ver unos casos. Entonces, este primer caso es un paciente de 76 años que en 2017 ingresó con 16 horas de debilidad en el miembro inferior izquierdo y menos, mucho menos, casi imperceptible en el miembro superior izquierdo con un NIH muy bajo de 1, una historia de hipertensión, diabetes y dislipidemia, un paciente común para todos nosotros. Y ustedes ven acá esto. Entonces uno dice, ¿y dónde está la bolita? ¿Dónde está la lesión? Y uno dice, ¿por la clínica? Uno dice, bueno, podría ser esto, ¿cierto? Entonces uno dice, ay, el interno le dice, ay, yo creo que es esto. Y uno dice, podría, pues sí, vamos a revisarlo con radiología. Y entonces los radiólogos tienen unas megapantallas en donde uno llega y dice, sí, claro, tiene un infarto, mírelo, ahí se ve. Y uno dice, pero ¿cómo? Y yo, ¿cómo no lo vi? Y yo, no, yo ya lo había visto, yo sí creía que ese era, pero pues quería confirmar. ¿No les ha pasado que llegan y la pantalla del radiólogo uno dice, pero ¿cómo no vi eso? ¿Cierto? Cuando uno ve, pues las pantallas que uno ve no son de una resolución tan buena. Entonces, dice uno, bueno, por clínica y por imagen uno dice, probablemente esta sea la etiología de este, y es un paciente con factores de riesgo vascular. Entonces uno llega y le hace el estudio, entonces, bueno, una enfermedad carotidia sintomática en el lado derecho mayor al 70%, y sí, del 80% prácticamente en el mismo territorio de la clínica, en el mismo territorio donde uno sospecha que ese puntico sea el culpable. Entonces uno dice, pues bueno, el paciente está muy bien en darterectomía carotidia temprana en el lado derecho, ¿cierto? Y manejo con antiagregación, ASA, estatina de alta intensidad y claramente manejo de comorbilidades, porque es muy importante que todo paciente con ACV hay que manejar las comorbilidades. Eso sí es una máxima, ¿cierto? Y bueno, y se va el señor, chao. 2021, 22, perdón, ya con 81 años, este mismo paciente que ha tenido una funcionalidad muy buena, sigue estando muy bien desde el punto de vista funcional, ingresa con 2 horas de parestesias en la mano derecha y pérdida de la fuerza en la mano derecha con duración de 5 minutos. También síntomas muy leves, con un NIH incluso de 0 al ingreso. La misma historia, pero miren que también ya le habían encontrado enfermedad coronaria adicional, ¿sí? Diabetes, dislipidemia, hipotiroidismo, se le habían sumado unas comorbilidades al ir aumentando el calendario. Y entonces en este caso ya uno dice, no, este sí está más clarito. Entonces dice, este sí. Entonces uno dice, bueno, es un infarto, localización profunda, podría ser más por hipoperfusión, ¿cierto? No se le ven mayores cosas adicionales y concuerda eventualmente con la clínica. Y dice uno, bueno, le hacemos un angiotac y ¿qué espera uno? Pues que el otro lado probablemente pudiera ser el responsable y en efecto, pues había un compromiso de la carótida del otro lado.
Entonces uno dice, bueno, devolvámonos a 2017 y ¿qué pasaba? En 2017 tenía una obstrucción menor al 50%. Y el señor siguió con sus controles, sin embargo, probablemente no fuimos tan acuciosos en ese seguimiento, ¿sí? Y ese paciente afortunadamente fue un infarto muy chiquitico, pero si uno tiene una enfermedad en una carótida y la otra tiene una obstrucción así no sea sintomática, ojo, hay que seguirla, ¿no? Hay que estar pendiente del paciente porque en algún momento se puede volver sintomática. Y uno dice, ¿será sintomática o no? Pues probablemente uno diría, ¿será que esto es enfermedad de pequeño vaso y de pronto no tanto la carótida? Eventualmente podría ser, sin embargo, uno busca estigmas de pequeño vaso y no los tiene, no hay microhemorragias, no hay tampoco infartos lacunares, no hay mucha microangiopatía, ¿sí? No hay espacios perivasculares dilatados. Entonces uno dice, no, no es que sea el paciente que uno diría que tiene mucha enfermedad de pequeño vaso. Entonces dice uno, considerando lo sintomático, pues lo llamamos endarterectomía, ¿cierto? Del otro lado. Entonces el resumen de recomendaciones al respecto, recuerden, puede variar un poquito, pero en general es coincidente en Europa. Los pacientes asintomáticos mayores al 60% se sugiere, no es estrictamente, digamos, una obligación, pero se sugiere que los pacientes mayores a un 60% tengan endarterectomía carotidia. Y en las guías europeas recomiendan más la endarterectomía carotidia que el stent, sin embargo, dan el stent también como una opción, sobre todo en pacientes jóvenes. Ya cuando es un paciente sintomático, por encima del 50 está claro, tanto en las guías de Estados Unidos como europeas, que hay que intervenir. En Estados Unidos los asintomáticos son un poquito más por encima del 70, pero como que le ponen un poquito más de peros. Sin embargo, la tendencia probablemente sea más a intervenirlos. Y el tiempo sí, hacerlo rápidamente. Ustedes vieron la recurrencia, sobre todo del ACV aterosclerótico. Si uno dice, no, esperemos 2, 3, 4 semanas, que es que viene una cosa a la otra, no. Estos pacientes que funcionalmente están muy bien, sobre todo estos pacientes con infartos moderados o pequeños o incluso AIT, pues probablemente se benefician de hacer un manejo temprano, entre 48 horas y 2 semanas, ¿de acuerdo? Muy bien, puntos a tener en cuenta, la enfermedad aterosclerótica es una condición sistémica, ustedes vieron, primero carótida derecha, carótida izquierda, enfermedad coronaria, enfermedad arterial oclusiva crónica, entonces esto no es solamente, muy probablemente que es una arteria la que está comprometida, no, es una condición sistémica y en ese punto uno tiene que pensarlo así. Dos, el seguimiento post-ACV es fundamental y es fundamental sabiendo la genealogía de enfermedad aterosclerótica, buscando, sabiendo que ese paciente es una enfermedad sistémica, entonces desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista vascular periférico, desde el punto de vista de los otros vasos del sistema nervioso central. La otra es que los factores de riesgo cardiovascular son comunes a muchas de las etiologías, ¿sí? Independiente de que se llame pequeño vaso aterosclerótico cardioembólico, siempre los factores de riesgo cardiovascular tienen que tener un seguimiento preciso. Y en eso pues no me va a detener mucho. Esta mañana la doctora Jaramillo habló muy bien y explicó muy bien cuál era el abordaje de estos pacientes, tenerlo muy en cuenta. Y lo otro es que no siempre vamos a tener claridad de la causa. Entonces el paciente tuvo el primero, tuvo el segundo, y lo más probable es que en ese segundo uno dice, pues podría ser, de todos modos le hacemos, pero es mejor hacerle la intervención que no hacérsela. Sin embargo, uno que será que también tiene algo de componente de pequeño vaso y en ese contexto, pues igual el manejo también tiene que estar enfocado a esos factores de riesgo cardiovascular. ¿De acuerdo? Muy bien, caso número 2, paciente de 79 años en 2022, este año. 5 horas y media de inestabilidad. El doctor Carlos Rivera, que estaba esta mañana, compartimos la atención de este paciente, ya les cuento. Entonces, 5 horas y media de inestabilidad, emesis, diplopía horizontal y disartria al examen, oftalmoplegia internuclear izquierda y un NIH de 2. Sin embargo, ustedes saben que estos pacientes tienen 2, pero están bastante sintomáticos. Historia de hipertensión, falla renal crónica, hiperplasia de la próstata y ustedes ven ahí ese pequeño infarto, ¿sí? Mesencefálico paramediano en el lado izquierdo, que incluso no tenía representación mayor en el FLAIR, ¿no? No se veía prácticamente nada. Y con ello, pues sabiendo eso y viendo que otros hallazgos tenían microangiopatía también, eh, se, se dio trombolisis a este paciente y luego se le hicieron estudios de extensión. En el angiotac no había áreas de obstrucción y estenosis significativas, pero sí tenía ateromatosis del callado, que era importante. Se le dio su antiagregación dual transitoria por 21 días, como el protocolo Chance, estatina de alta intensidad y el manejo de las comorbilidades que ya dijimos es común para todos los ACVs independiente del factor de riesgo. Muy bien, de la etiología, perdón.
Entonces, le dimos salida, el paciente se fue muy bien, prácticamente egresó, a los 3 meses estaba en un ranking de 0. El paciente volvió este año, habían pasado como 4 o 5 meses, de 79 ya tenía 80 años, inestabilidad, diplopía horizontal, disartria, dismetría izquierda, pero el paciente vive cerca a la Clínica Colombia, entonces por eso, con muy buen juicio, pues lo llevaron inmediatamente a la Clínica Colombia, un NIH similar o tal vez un poquito más alto de 3, con los mismos antecedentes que describíamos, y prácticamente la imagen no la tengo acá porque pues no la tengo, pero era muy similar a la que habíamos visto acá, para mediano izquierdo y los síntomas muy similares. Obviamente se hospitalizó, se le hicieron, el Holter ya se lo habíamos hecho acá, pero pues también se hizo ectopias ventriculares aisladas, ectopias ventriculares aisladas, el ecocardiograma con un índice crecimiento ahí moderado de pronto, la FEBI bien, no tenía trastornos contráctiles y pues en la parte metabólica tenía un LDL pues casi cercano a 50, una hemoglobina glicosilada bien. Afortunadamente cuando llegó allá, incluso hablamos con Carlos y ese paciente se pudo trombolizar nuevamente después de 4 o 5 meses y quedó bastante bien, ¿sí? Quedó también, esta vez el ranking es de 1, pero el señor está bastante bien. Y se empezó a hacer la pesquisa, bueno, cuando llegó por consulta externa, ¿y ahora qué hacemos? Ya le dimos la antiagregación por 21 días, no tiene áreas de estenosis, pero uno sospecha que si hay un vasito que de pronto no estamos viendo en el angiotac. Incluso se consideró la posibilidad de hacer panangiografía, pero pues no nos iba a cambiar mucho el manejo, pues se decidió dar otra vez la antiagregación, pero pensamos en dejarla un poquito más, 3 meses. La primera vez se había dado por 21 días, dimos y pensando que hubiera un vasito que estuviera estenótico que no estemos viendo, podríamos extenderla un poco y no estaría mal. Sin embargo, aquí hay controversia, también dejarla 21 días podría ser bien. Lo mismo la estatina de alta intensidad como parte de su manejo y el manejo de comorbilidades, ¿de acuerdo? Sin embargo, tenemos el problema que lo dimos por 3 meses y cuando el paciente dice, ¿y a los 3 meses me lo va a quitar? Y uno dice, sí, se lo va a quitar, pero uno dice, bueno, se lo quito y aquí ¿qué va a pasar? Siempre hay un poco de incertidumbre. Claro está. Y aquí esta grafiquita es muy bonita para que ustedes miren la referencia y miren la gráfica, porque claro, cuando uno tiene o sospecha enfermedad de pequeño vaso, digamos, tiene que tener cuidado de que 10 a 15% de los que parecen enfermedad de pequeño vaso son infartos que pueden ser de hecho embólicos, ¿sí? Entonces hay unas cosas que le pueden ayudar a uno. Por ejemplo, aquí ustedes ven cuando son infartos corticales, cuando están al mismo tiempo en 2 territorios vasculares, uno debe pensar que ese infarto probablemente no es de pequeño vaso, sino es algo más embólico. Cuando tenemos esto que algunos han llamado o que quedan estas macrolagunas o estos infartos un poco más allá de los 15 milímetros, 25, 30, probablemente sean infartos que no son necesariamente de pequeño vaso, ¿cierto? O en sitios inusuales como por ejemplo infartos profundos del cerebelo, siempre tener en cuenta esto y no pensar que de pronto solamente sea enfermedad de pequeño vaso, sino que ese paciente pudiera tener una causa cardioembólica también. Y ustedes ven que no es solamente, digamos, la fibrilación auricular en estos pacientes con ESUS, por ejemplo, estos pacientes que tienen una etiología que uno sospecha que es embólica, puede ser un web carotidio, puede ser una placa aórtica compleja, puede ser una placa carotidia no estenótica, que este es un tema también bien importante. Nosotros todavía estamos un poco arcaicos porque nos basamos en la medida y realmente es un concepto todavía un poco arcaico porque probablemente haya placas que hemodinámicamente sean de alto riesgo sin necesidad de tener un componente estenótico, el foramen oval permeable, neoplasias ocultas o el concepto de cardiopatía atrial que también estamos esperando resultados formales del Atticus y de la Arcadia, que tratan de mirar si estos pacientes con apixaban y parámetros de cardiopatía atrial, no necesariamente, no que se les haya encontrado fibrilación auricular, pudieran beneficiarse del manejo con apixaban, ¿sí? Ya previamente hemos tenido ensayos, Navigate ISUS, Respect ISUS, que no mostraron beneficios, sin embargo, la ventaja de estos es que son más selectivos, ¿sí? No cogieron los ESUS así como un grupo grande, sino están tomando los ESUS que más potencial tienen de ser cardioembólicos y a eso les están dando apixaban. Estamos esperando a ver qué pasa. Muy bien. Entonces, el resumen de recomendaciones de la antiagregación dual, esta mañana lo dijo Eugenio, no me va a detener mucho, pero en el chance ASA Clopi por 21 días, ¿sí? Luego Clopi, en el Point ASA con carga y luego Clopidogrel por 90 días y en el Tales que era más con ticagrelor, ¿cierto? Y en cuanto a la estenosis intracraneal, pues el estudio SAMPRIS que mostró
o no era el objetivo del estudio, pero mostró que en pacientes que tenían una obstrucción entre 70 y 99%, estos pacientes les iba mejor con un manejo agresivo que incluía antiagregación dual por 3 meses, además del manejo agresivo de factores de riesgo cardiovascular, claro está. Puntos a tener en cuenta: la enfermedad de pequeño vaso y aterosclerótica comparten factores de riesgo, incluida la enfermedad del Callao. No es claro el manejo de antiagregación en casos de recurrencia. Sabemos que la antiagregación dual es recomendable en estos casos. Sin embargo, más allá de 90 días no nos queda claro si venía con ASA, se lo cambio a Clopi, le subo la dosis pensando en una resistencia, le agrego TICA o lo cambio a TICA. No sabemos todavía esto más allá de los 90 días. Y es muy importante esto, miren, la educación. No importa, el paciente lo vimos aquí la primera vez y reconsultó a la Clínica Colombia. El paciente entendió que si tenía síntomas neurológicos focales tenía que ir a urgencias inmediatamente. Eso es un logro que tenemos que anotar, ¿sí? De todas las instituciones. Va a seguir habiendo pacientes con ACV recurrente, pero si los educamos bien, ese paciente identifica rápidamente o esa familia identifica los síntomas y consulta rápidamente. Y siempre es necesario revisar el caso desde el inicio, o sea, no solamente tomarlo como el caso actual, sino revisar la prestación previa para tratar de tener un enfoque integral con la nueva información que podemos llegar a tener. El caso número 3 es un paciente de 67 años, hombre, este año, al ingreso 3 horas y media, leve parecía de miembro superior derecho, que resolvió completamente al llegar. El NIH estaba en 0, el paciente estaba muy bien, tenía historia de hipertensión, VIH, y al principio uno dice, uy, ¿será que es una neuroinfección? Sin embargo, los CD4 eran muy altos y eso no le cuadraba a uno. Tenía hepatitis C y hepatocarcinoma, pero el paciente, a pesar de que el infarto se veía muy claramente, pues cuando llegó estaba prácticamente asintomático, pero miren cómo se veía, y ojo al patrón, miren cómo se ve, cómo luce este infarto, porque es muy importante después. Tenía estos infartos subagudos, circunvolución angular, unión temporooccipital y algunos infartos satélites puntiformes. El angiotac, placas ateromatosas calcificadas en la bifurcación carotidia bilateral sin estenosis. Así. Punción lumbar normal, ecocardiograma bien, Holter normal, serología no reactiva, estudios de infecciosos negativos. Se le dio antiagregación dual transitoria como un ACV criptogénico, estatina de alta intensidad y manejo de comorbilidades. Y el paciente reconsulta 4 meses después. 2 semanas antes él ya había tenido. Entonces, así como el anterior fue un logro, este fue probablemente él no lo censó o fallamos un poquito en decirle, pero él tuvo 2 semanas antes parestesias en el brazo derecho y dijo, no, esto no es nada. A las 3 horas, al ingreso, perdón, 3 horas de parestesias, decía en ambos brazos y paraparesia. La queja era de paraparesia, realmente era debilidad más del miembro inferior izquierdo, del miembro inferior derecho, pero no era una paraparesia franca, pero él la describía como paraparesia. El NIH estaba en 0, los mismos antecedentes que conocemos, y en este caso tenía unos pequeñitos infartos, pero miren nuevamente, entonces uno acá, otro por acá, y miren este aquí adelante, perdón, disculpe, acá, en la difusión. Entonces miren que comprometía, y lo revisamos a la luz de los hallazgos anteriores y eran infartos que no se veían, no eran los mismos exactamente. Entonces uno dice, volvió el paciente con esto, le volvemos a hacer exámenes, todo negativo, antiagregación dual transitoria, estatina, manejo de comorbilidades. ¿Faltó algo? Faltó revisar lo que se le había hecho hace 3 meses. El informe estaba que no era significativo. Sin embargo, al revisarlo, sí era significativo. ¿Sí? Tenía una estenosis. Entonces, ojo con los informes. ¿Sí? Entonces, los informes son importantes, son buenos, pero tenemos que tomarnos el tiempo de revisar lo que se hizo, revisar imágenes, no solamente confiarnos en que el informe no dice nada, ya lo miraron antes, no, hay que volver a mirarlo, porque este paciente sí tenía una estenosis significativa y el angiotac la mostraba claramente desde el inicio. Con esta estenosis uno dice, no, hay que hacer la intervención, se le colocó un stent, él decidió que fuera un stent, antiagregación dual transitoria, estatina, manejo de comorbilidades. Aquí, además de solicitar nuevos exámenes, siempre hay que revisar los previos. Eso es recomendable. El patrón radiológico es clave. ¿Recuerdan el patrón? Como chispeado, como en regadera. Eso es un patrón muy de enfermedad carotidia. Si uno lo mira, dice, voy a buscarle hasta que me canse que tiene la enfermedad carotidia. Entonces, revisar la imagen es clave. Claro, en el evento agudo uno lo hace para mirar si ese paciente lo va a trombolizar, le va a hacer trombectomía, pero en el evento crónico lo tengo que mirar con otros ojos, a la luz de etiología. El paciente con ACV recurrente requiere una pesquisa dirigida. Aquí no es, no, llegó otra vez todo lo que le hicimos, así un bombardeo, no.
ya tenemos cosas, nos pueden servir, pero hay que revisarlas y buscar cosas que de pronto pudieran ser necesarias, como monitoreos prolongados, por ejemplo. Caso 4, paciente hombre, 68 años, 3 días de mareo, malestar y alteración visual difusa, NIH de 1, cuadrantanopsia superior derecha. El señor, miren la historia interesante, tenía hipertensión, hipergliceridemia y un ACV criptogénico en 2004 que le había dejado la secuela visual, pero él no era consciente de él. Estaba en manejo con ASA y estatina, 2004 y ahora estamos en 2022. Se revisó, no tengo la imagen, pero tenía un infarto en territorio de coroidea anterior derecha. Los anteriores eran del lado izquierdo, periatrial izquierdo y cerebeloso izquierdo. En ese entonces a este paciente se le hizo la pesquisa que se hacía en 2004, se le hizo un ecocardiograma, se le hizo un Doppler, se le hizo un electrocardiograma, no mostró nada. Sin embargo, en 2004 probablemente cerrar un foramen oval no era como lo que uno pensaba, ¿sí? Es que le voy a cerrar el foramen, no. En ese entonces el señor tenía 54 años, 50 y pico, ¿sí? 52, 54 años. Y ahorita tenía 67. Entonces dijimos, bueno, vamos a mirarle a ver que no tenga un foramen y ¡pah! Foramen oval permeable con paso de múltiples burbujas de solución, con solución salina agitada a la aurícula izquierda y dilatación aneurismática. Era una tronera lo que tenía. Entonces uno dice 67 años, los estudios están a 60 años para cerrarlo, pero ojo, el ACV que le dio este índice y fue cuando él tenía 52 años. Entonces, ¿lo cierro o no? Probablemente uno dice sí, y lo que decimos fue cerrarlo, porque así tenga 67 años, es altamente probable que no tenemos otra causa, claro está, se le hizo la pesquisa ampliada, no tenemos otra, y a pesar de la edad, pues es un paciente que su primer evento lo hizo incluso antes de los 60 años, lo que pasa es que en ese momento el patrón de manejo era diferente, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y aquí para mostrarles, cómo en el foramen oval es importante pues siempre descartar otras etiologías, siempre, y sobre todo, ojo en pacientes que sean mayores de 60 años todavía más, porque no todos se cierran, mayores de 60 no se cierran, pero si eventualmente uno está pensando en cerrarlo, hay que ser más acucioso. Entonces, si yo encuentro que el paciente tiene un foramen, pues no es solamente el tenerlo, ustedes saben que un cuarto de la población lo tiene, sino si ese foramen tiene características que hacen muy probable que sea la causa. Por ejemplo, que sea un shunt muy grande, la definición de shunt grande varía un poco, pero en general que sea grande, y que tenga un aneurisma del septum que probablemente sea el factor condicionante más importante. Si yo encuentro que es de alto riesgo, no encuentro ninguna causa, podría cerrarlo, claro está. Una evidencia 2A, ojo, no es 1A, no es 1B, es 2A, pero uno tiene que tener en cuenta a quién cierra y a quién no. Y sí, definitivamente, pues el foramen no parece ser la causa, uno dice, pues mejor no lo cierro, ¿cierto? Puntos a tener en cuenta, si la recurrencia es después de mucho tiempo, se debe hacer el análisis de acuerdo también a cómo era la práctica en ese momento, ¿cierto? El hecho de suponer una etiología y corregirla no exime el seguimiento activo de condiciones potencialmente asociadas. Este paciente tiene 67 años, le cerramos el foramen, pero no dejamos de buscarle una FA, no vaya y la tenga, ¿de acuerdo? La mayor parte de los ACVs criptogénicos van a presentar eventos recurrentes criptogénicos, recuerden eso. Y este caso es muy cortico, ya la doctora lo mostró, 51 años, ustedes lo vieron en 2022, 3 horas y media, paresia facial central derecha, hemiparesia derecha, afasia global, desviación de la mirada a la izquierda y somnolencia, NIH de 19, historia de hipercolesterolemia familiar. Entonces esta es la paciente aquí con la obstrucción de la de M1 en el lado izquierdo. El ATAC daba para 7 de Aspex, se le hizo trombolisis y trombectomía con indicaciones. Este fue el resultado posterior, que era el área, pues básicamente que veíamos cuando se hacía el ASPEC, era el área pues que estaba más comprometida. A pesar de ese infarto, la paciente evolucionó formidable. A los 3 meses que la acabé de ver, está perfecta. Ya la parte del lenguaje recupero no quedó absolutamente con nada de parecia. Y nos vimos abocados a esto que ustedes vieron. Entonces, un web carotidio que si bien digamos que uno tiene, la evidencia no es clara, tenía otras cosas como el kinking este que es el acodamiento acá, también de la carótida, que pues daba esto, y uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Digamos que no es lo que más evidencia, sin embargo uno dice, es en el mismo lado, tiene unas condiciones anatómicas particulares, no tiene otras causas, ¿lo vamos a cerrar o no? Entonces, y hay otra cosa interesante es que le salió, miren, un ecocardiograma con un foramen oval, pero este era un foramen oval chiquitico, no tenía el Doppler de miembros inferiores, no tenía trombos, no tenía aneurisma, uno decía, ese probablemente no tiene nada que ver ahí, pero puede ser un factor confusor.
Entonces aquí para mostrarles lo bonito, este ya lo vieron ustedes, pero este no lo han visto. No sé si aquí corre video, sí. No. Desde allá, ¿se puede? Miren el efecto hemodinámico. Nosotros teníamos un angiotac, pero uno lo pasa a panangiografía. Miren lo bonito, ahí abajo, en la parte de abajo. Eso. Miren el efecto hemodinámico. No quiero decir que por eso ya uno diga que esa es la causa, pero miren cómo el medio de contraste queda ahí sobre el carotid web, hace un flujo turbulento y uno dice, es bonito. Y lo otro es que también, la doctora lo mostró mejor, también ya cuando uno hacía la panangio había unas proyecciones en las cuales uno decía, uy, esto sí parece bastante estenótico en ciertos segmentos, y uno dice, bueno, ¿le hacemos o no? Entonces uno se pregunta, no tenemos una evidencia tan alta, pero una paciente que quedó perfecta después de hacerle trombectomía, trombolisis, tiene estos condicionantes, ¿la dejamos así o le decimos asa estatina y esperemos que no pase nada o la intervenimos? Son decisiones clínicas, pues decidimos intervenirla, sin embargo, miren ustedes cómo esto es importante tenerlo en cuenta. Las terapias para finalizar, las terapias de reperfusión han cambiado la historia natural del ACV isquémico. Esto es innegable. Sin embargo, el estudio etiológico sigue siendo tan o más importante. De nada nos sirve tener un paciente muy linda trombectomía, muy linda trombolisis, pero que recurre. Entonces tenemos que también prestarle igual atención. No hay una estrategia única para abordar el paciente con ACV recurrente, tiene que ser personalizado y hay que mirar, muy importante, el evento anterior, muy importante. El enfoque multi e interdisciplinario es clave para tratar de dar respuesta a esta patología que es muy importante. Y con esto me despido y agradeciéndoles no solamente por la charla, sino por la asistencia a todo el evento, de verdad. Estamos muy contentos de tenerlos acá. Muchas gracias.